Folks, let's start tonight with a video, first obtained by MSNBC. Former special counsel Jack Smith is now making his first public comments about his investigations into Donald Trump, speaking exclusively with MSNBC's Andrew Weissman in London. During that extensive conversation, Smith blasted the recent charges brought against Trump's perceived political enemies. Ciertos movimientos judiciales no destacan por su visibilidad inmediata, sino por la forma en que alteran los parámetros institucionales ya consolidados. En la mañana del 7 de diciembre, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública una decisión que hasta entonces había permanecido en total secreto, revelando la existencia de un proceso judicial que se tramitaba en paralelo a los casos ya conocidos que involucraban al presidente Donald Trump. La resolución, firmada por la mayoría de los ministros y redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, ordena la entrega inmediata de un conjunto de documentos clasificados, registros financieros y comunicaciones internas, todos ellos relacionados con procedimientos de interés nacional. La decisión rompió la barrera institucional de confidencialidad que sustentaba la tramitación del caso desde su origen en un gran jurado federal, que operaba bajo una medida cautelar de secreto absoluto. La magnitud del contenido revelado y la forma en que el proceso llegó a la más alta instancia, sin ningún registro público o filtración previa, alteraron la percepción de previsibilidad que rodeaba el entorno jurídico de Trump. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Desestabilizó los patrones operativos de la defensa y puso de manifiesto la existencia de mecanismos judiciales, con potencial para producir inflexiones sistémicas, fuera de la cronología visible. A lo largo del último año, la defensa de Trump centró sus esfuerzos en 4 frentes públicos: el caso de los documentos confidenciales en Florida, el proceso penal relacionado con los acontecimientos del 6 de enero, la acusación por interferencia electoral en Georgia y el juicio civil por fraude financiero en Nueva York. Cada uno de estos casos siguió protocolos conocidos, con calendarios públicos, audiencias anunciadas y manifestaciones periódicas de las partes involucradas. El proceso ahora expuesto rompe con este patrón. Se inició en absoluto secreto, bajo una prerrogativa legal raramente utilizada, y su tramitación completa se llevó a cabo fuera de los canales habituales de publicidad institucional. Según los documentos divulgados, el caso se refiere a solicitudes formuladas por fiscales federales, basadas en indicios de que materiales de alta sensibilidad estarían bajo el control directo o indirecto del presidente. La tramitación secreta se justificó por criterios de seguridad nacional y fue ratificada sucesivamente por tribunales inferiores hasta llegar al Tribunal Supremo, donde se mantuvo por decisión unánime. La reacción del entorno jurídico de Trump se produjo en condiciones atípicas. Fuentes cercanas al equipo indicaron que los abogados responsables de la primera línea de los casos públicos se vieron sorprendidos por la divulgación y que la existencia del proceso no figuraba en la planificación legal en curso. Apenas unas horas después de la publicación de la decisión, se celebró una reunión de emergencia en Mar-a-Lago, con la participación restringida de asesores jurídicos y miembros del círculo político más cercano. La ausencia de una estrategia previamente diseñada para lidiar con este contenido hizo que la reacción fuera dispersa y, en algunos casos, contradictoria. Mientras algunos abogados trataban de comprender el alcance de los documentos exigidos, otros se centraban en evaluar si habría margen para una impugnación suplementaria, posibilidad descartada en las últimas líneas de la decisión del tribunal, que impone un plazo fijo
y prohíbe expresamente nuevos recursos. El efecto inmediato fue el colapso de una narrativa que se basaba en la idea de que todas las amenazas legales ya estaban mapeadas y debidamente procesadas. El contenido de la exigencia se distribuye en tres ejes principales: registros financieros que abarcan el periodo comprendido entre 2015 y 2021, comunicaciones con personas extranjeras, cuyas identidades permanecen en secreto por razones de seguridad, y documentos relacionados con posibles negociaciones, para obtener recursos o ventajas de entidades externas durante los ciclos electorales. Según fuentes que analizaron la decisión, este conjunto no se confunde con los elementos ya conocidos de otros procesos, lo que sugiere la existencia de una nueva línea de investigación. Además, el lenguaje adoptado por el Tribunal Supremo indica que las justificaciones habituales presentadas por la defensa, como la inmunidad presidencial y el secreto ejecutivo, fueron rechazadas por no aplicarse a las conductas investigadas, clasificadas en el texto como acciones de naturaleza estrictamente privada, sin cobertura funcional. Esta formulación jurídica le quita a Trump una de las herramientas más utilizadas por su defensa: la alegación de que determinadas decisiones y documentos estarían protegidos por su condición de presidente. La ausencia de filtraciones a lo largo de todo el proceso también llamó la atención de analistas y observadores institucionales. La Corte Suprema suele operar con un alto grado de previsibilidad procesal, e incluso las decisiones tienden a ir precedidas de debates públicos, especulaciones jurídicas o manifestaciones entre bastidores. El hecho de que un proceso de esta magnitud se haya llevado a cabo sin aparecer en el radar político o mediático indica un nivel de blindaje inusual, articulado entre diferentes esferas del Poder Judicial y validado por los organismos de seguridad. Este blindaje, a su vez, permitió que el momento de la exposición se produjera sin previo aviso, impidiendo la construcción anticipada de una narrativa de defensa. El carácter repentino de la revelación dificultó no solo la reacción legal inmediata, sino también la formulación de discursos públicos alineados entre los aliados políticos del presidente, algunos de los cuales solo conocieron el contenido después de su divulgación. Al observar estos acontecimientos con atención editorial, es posible percibir que hay movimientos institucionales que operan en capas subterráneas del sistema, y que las señales visibles no siempre reflejan la totalidad de lo que está en curso. Para quienes siguen el canal, este tipo de lectura en profundidad ayuda a comprender la arquitectura real del funcionamiento político y judicial de los Estados Unidos. A partir de ese momento, el análisis pasa del impacto inmediato de la decisión a los engranajes institucionales que sustentaron su ejecución. La existencia de un proceso judicial que recorrió el sistema federal en absoluto secreto durante más de 12 meses no solo sugiere una actuación coordinada entre distintos tribunales, sino que también revela un grado de convergencia funcional entre los dispositivos legales disponibles para situaciones excepcionales y los órganos encargados de su aplicación. El punto de partida identificado en los autos liberados indica que el origen de la demanda fue un gran jurado federal que operaba bajo la prerrogativa de confidencialidad reforzada, un instrumento reservado para casos que implican un riesgo potencial para la seguridad nacional o la integridad de las investigaciones. La aprobación inicial para la tramitación confidencial provino de un tribunal de distrito especializado, con jurisdicción sobre temas relacionados con la inteligencia y la contrainteligencia. A continuación, a lo largo del proceso, se mantuvieron la confidencialidad y la validez de las medidas solicitadas,
por sucesivas decisiones de los tribunales de apelación. Esta trayectoria procesal revela que, a pesar de la ausencia de publicidad, el caso no escapó a la lógica ordinaria de los recursos. Lo que ocurrió fue la aplicación continua de medidas previstas legalmente para garantizar el secreto en procedimientos considerados excepcionales. Es en este contexto que la actuación del Supremo Tribunal adquiere relevancia sistémica. La decisión del tribunal no solo confirma la validez del procedimiento confidencial, sino que establece parámetros para su uso futuro, en particular al afirmar que prerrogativas como la inmunidad presidencial y el secreto ejecutivo no son automáticamente aplicables cuando los actos en cuestión implican intereses privados, movimientos financieros internacionales o articulaciones paralelas a procesos electorales. Este entendimiento, respaldado por una sólida mayoría, reconfigura de manera indirecta el alcance de los escudos jurídicos que suelen invocar los exmandatarios. Al afirmar que la protección institucional de un presidente no se extiende a conductas que exceden su función oficial, el Supremo sienta un precedente con potencial para reorientar las estrategias jurídicas adoptadas por figuras públicas involucradas en litigios de alta complejidad. A partir de esta formulación, se establece una línea interpretativa más rígida entre lo que está protegido por las prerrogativas del cargo y lo que entra en el ámbito de la responsabilidad personal. Esta convergencia ayuda a comprender la reacción contenida de otros sectores del sistema que, hasta entonces, mantenían posturas más prudentes en cuanto a la ampliación del alcance de las investigaciones que involucraban a Trump. Fuentes vinculadas al Departamento de Justicia indican que el proceso confidencial se estaba tratando como un frente autónomo, con un equipo dedicado, un circuito propio de comunicaciones y una articulación directa con los organismos de inteligencia. Según estos informes, parte del contenido investigado cruzaba elementos de naturaleza criminal, con datos clasificados, lo que impuso restricciones adicionales, incluso a la circulación interna de los documentos. La cooperación entre la Fiscalía General, la Agencia de Seguridad Nacional y el sector jurídico de la comunidad de inteligencia habría sido esencial para garantizar que el caso avanzara sin una exposición indebida. Este tipo de configuración operativa, aunque prevista en la legislación, se utiliza con extrema cautela y suele limitarse a situaciones en las que la exposición prematura de datos puede comprometer operaciones en curso o relaciones diplomáticas. La decisión también arroja nueva luz sobre la actuación de los miembros del equipo de Trump, que, durante el período en que el proceso se tramitaba en secreto, mantenían articulaciones políticas, estructuraban defensas públicas y elaboraban líneas discursivas basadas en un diagnóstico que, ahora se sabe, era incompleto. La constatación de que existía un eje de responsabilidad judicial totalmente fuera del radar refuerza la percepción de que el sistema jurídico estadounidense aún conserva márgenes operativos que escapan a la lógica del enfrentamiento público. Esta constatación no implica un desvío de funciones ni una violación de las garantías legales, sino la activación de dispositivos autorizados por la ley para la protección de intereses superiores. Algo que, en este caso, habría sido reconocido por todas las instancias involucradas. El Tribunal Supremo, al validar este procedimiento y rechazar los recursos presentados por la defensa, confirma que la excepcionalidad se gestionó dentro de los límites institucionales, aunque fuera de la visibilidad habitual. Uno de los puntos que contribuyen a la escalada de tensión institucional es el hecho de que la decisión
establece un plazo extremadamente corto para el cumplimiento de las determinaciones, solo 72 horas, y asocia ese plazo a advertencias explícitas sobre la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento. Este tipo de medida, raramente adoptada en juicios que involucran a figuras públicas, fue interpretada como una señal de que el Poder Judicial está dispuesto a imponer consecuencias prácticas en caso de resistencia. El texto de la decisión menciona de manera objetiva que cualquier intento de obstrucción, postergación o entrega parcial se considerará una violación directa de la orden judicial y podrá dar lugar a medidas cautelares, incluida la detención preventiva. Este lenguaje, poco habitual en decisiones de carácter técnico, refuerza la gravedad que los magistrados atribuyen al caso y proyecta una clara expectativa de obediencia inmediata. Este punto específico tuvo un reflejo inmediato en el ambiente político de Washington. Los parlamentarios, que hasta entonces mantenían su apoyo público al presidente, evitaron comentar el contenido de la decisión en las primeras 24 horas tras su divulgación. En las comisiones del Congreso, los comentarios registrados se caracterizaron por la cautela institucional, y algunos líderes del Partido Republicano comenzaron a discutir de forma reservada los posibles efectos de la decisión sobre el calendario electoral. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que había adoptado un tono crítico hacia la actuación del Departamento de Justicia en los casos relacionados con Trump, suspendió temporalmente las sesiones públicas sobre el tema, alegando la necesidad de reevaluar la agenda. Este cambio de postura, aunque no declarado, indica que el peso institucional de la decisión del Tribunal Supremo tuvo un impacto directo en la disposición de ciertos actores políticos a mantener una alineación automática con las estrategias del presidente. El mismo efecto se observó en el ámbito jurídico. Los bufetes que defienden a políticos en Washington informaron de un aumento significativo en el volumen de consultas relacionadas con temas como las prerrogativas de confidencialidad, los límites de la inmunidad y los procedimientos de tramitación confidencial. En una conferencia celebrada el mismo día de la decisión, expertos en derecho constitucional debatieron los límites de la actuación del Supremo en procesos confidenciales, destacando que, aunque la jurisprudencia permite tal conducta, el caso representa un punto de inflexión en el uso de este recurso. La percepción mayoritaria fue que el precedente ahora consolidado puede dar lugar a nuevas demandas de confidencialidad en casos que impliquen la seguridad institucional, ampliando el repertorio de actuación de los órganos de control. El tema seguirá siendo objeto de debate entre los juristas, especialmente porque involucra principios como la transparencia, el contradictorio y el control público, que tradicionalmente guían el funcionamiento del Poder Judicial en los regímenes democráticos. Para quienes siguen con atención la evolución de estos casos, es esencial comprender la lógica del funcionamiento subterráneo del sistema. Los episodios más relevantes no siempre son los más visibles, y los análisis que conectan lo visible con lo institucional proporcionan las herramientas necesarias para seguir movimientos que escapan a las lecturas apresuradas. Hay diferentes interpretaciones sobre lo que realmente representa la decisión del Tribunal Supremo en este caso, y la divergencia no se limita al contenido jurídico, sino que se extiende a la forma en que se llevó a cabo el procedimiento y se reveló al público. Para un grupo de juristas vinculados al derecho constitucional, la existencia de total confidencialidad en una investigación con posible impacto electoral
pone de manifiesto una tensión estructural entre la transparencia exigida por las democracias modernas y la preservación de las prerrogativas estatales en escenarios considerados sensibles. En la interpretación de estos especialistas, el ordenamiento constitucional admite mecanismos extraordinarios cuando existe un riesgo institucional amplio, pero enfatiza que el uso de estas excepciones sobre figuras públicas debe ir acompañado de garantías adicionales, so pena de sentar precedentes que puedan comprometer la separación de poderes. Otros analistas, sin embargo, sostienen que el secreto no solo se ajusta a la legalidad, sino que ha resultado indispensable, dada la naturaleza de la información tratada. Desde este punto de vista, la confidencialidad se habría aplicado no para proteger a individuos o autoridades, sino para garantizar que la investigación se llevara a cabo sin interferencias externas, blindando el proceso contra presiones políticas, filtraciones estratégicas o distorsiones mediáticas. Con ello, el debate se desplaza del contenido inmediato de la decisión a los límites formales del método adoptado y a las consecuencias que este modelo puede tener en el futuro de las democracias consolidadas. El conflicto interpretativo también atraviesa, con intensidad, los efectos de este episodio sobre el ambiente electoral. Donald Trump, a pesar de las múltiples frentes judiciales y de un panorama político altamente polarizado, sigue siendo una figura central en las primarias republicanas. Hasta ahora, su estrategia comunicativa se había basado en el argumento de la persecución organizada, describiendo los procesos como acciones motivadas políticamente y sugiriendo que el sistema judicial estaba siendo utilizado para impedir su regreso al poder. La revelación de que había un procedimiento secreto en curso en el más alto nivel del poder judicial, fuera del alcance de la prensa, el Congreso e incluso de sectores de su entorno político, altera la geometría de esta narrativa. Una parte interpreta el episodio como una validación del discurso de persecución, un aparato estatal actuando de forma invisible para debilitar una candidatura. Otra parte, sin embargo, reacciona de manera diferente, cuestiona qué habría exigido medidas tan inusuales y por qué ciertos elementos se mantuvieron ocultos durante tanto tiempo. En esta etapa, la discusión deja de centrarse únicamente en la legitimidad de las acusaciones y pasa a incluir, como tema principal, la opacidad institucional que rodea el caso. En el ámbito jurídico, la decisión reaviva un punto delicado sobre los límites de las inmunidades y el alcance de la responsabilidad personal de los funcionarios públicos. El argumento central atribuido a la Corte Suprema al exigir la entrega del material es que las conductas investigadas exceden el ámbito de la función presidencial y, por lo tanto, no pueden estar protegidas por las prerrogativas típicas del Ejecutivo. Esta lectura refuerza una interpretación más restrictiva de las inmunidades asociadas al cargo, incluso cuando el mandato ya ha terminado, lo que indica que no existe una protección automática para los actos vinculados a intereses privados, aunque hayan ocurrido durante el periodo de gobierno. Para los juristas que comparten esta opinión, la decisión contribuye a consolidar una frontera más objetiva entre los actos de Estado y las conductas personales, con posibles repercusiones en otros casos que involucran a autoridades. Por su parte, los críticos alegan que, en la práctica institucional, la separación entre el interés personal y la función pública puede ser ambigua, especialmente en temas de alta complejidad, en los que se producen intersecciones entre decisiones administrativas, articulaciones políticas e impactos privados. Esta corriente defiende que el Poder Judicial
debe evitar mandatos amplios. Cuando la distinción no es claramente demostrable, según evaluaciones basadas en registros citados por observadores del caso, parte del material solicitado incluiría transacciones financieras relacionadas con entidades extranjeras, comunicaciones con interlocutores no identificados por razones de seguridad y documentos potencialmente relacionados con interacciones electorales con agentes externos. Estos elementos amplían el alcance de lo que se había tratado anteriormente, ya que abren espacio para temas que no solo implican responsabilidad penal, sino también integridad democrática y seguridad nacional. Algunos analistas consideran que, si se confirman hipótesis de esta naturaleza, el episodio podría dar lugar a nuevas líneas de responsabilidad que no solo afectarían a Donald Trump, sino también a redes de financiación, estructuras de asesoramiento jurídico y circuitos transnacionales de influencia. Otros, sin embargo, advierten del riesgo de una extrapolación prematura. Hasta ahora, no hay pruebas públicas verificables que demuestren la materialidad de estas conexiones, y cualquier interpretación depende del contenido efectivo de los documentos solicitados, aún desconocidos. A nivel institucional, la decisión pone de manifiesto un dilema recurrente: cómo equilibrar la publicidad democrática con la protección de datos sensibles. La tramitación reservada del procedimiento, aunque respaldada jurídicamente, impidió el seguimiento público y restringió la supervisión por parte de instancias externas, incluida la legislatura. Esto plantea dudas sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas disponibles, cuando parte de los frenos y contrapesos se suspenden temporalmente por razones superiores. Para una corriente, el secreto extremo existe precisamente para situaciones en las que el riesgo de exposición es mayor que cualquier beneficio de transparencia inmediata. Para otra, incluso en situaciones excepcionales, deberían existir salvaguardias mínimas que permitieran algún tipo de supervisión institucional controlada, aunque fuera restringida y con acceso limitado. El debate en este punto no se centra solo en la conducta de un político, sino en los instrumentos que utiliza una democracia para gestionar sus propias excepciones. La lectura electoral también comienza a ser recalibrada por estrategas y operadores partidarios. La existencia de un procedimiento confidencial amplía la sensación de imprevisibilidad jurídica, alterando el cálculo político de los actores, que aún dudan en alejarse de Donald Trump o en enfrentarse a él públicamente. Al mismo tiempo, el hecho de que la decisión haya partido de la Corte Suprema, tradicionalmente percibida como una instancia de contención institucional, crea una dificultad adicional para la narrativa de que habría una articulación partidaria coordinada dentro del sistema. Esto genera una ambigüedad discursiva. Por un lado, el episodio refuerza la idea de una actuación institucional fuera del campo visible. Por otro, señala que dicha actuación se produjo dentro del marco legal y con la validación del máximo órgano del Poder Judicial. Este doble efecto complica el entorno político, ya que reduce la eficacia de las explicaciones simples. El debate jurídico tiende a avanzar a lo largo de los próximos meses, especialmente si hay desarrollos concretos tras la entrega del material. Expertos en derecho penal, seguridad nacional y financiación electoral ya se están organizando para examinar cómo los documentos solicitados pueden conectarse con procedimientos ya existentes. Si se identifican nuevas pruebas, estas pueden reforzar las acusaciones o ampliar el alcance de la investigación. Si, por el contrario, el contenido no presenta elementos relevantes, esto puede reforzar a Donald Trump ante su base,
consolidando la interpretación de que el episodio representó una movilización institucional, sin pruebas concretas. En ambos escenarios, el sistema se verá presionado, ya sea por la necesidad de procesar nuevos elementos en un momento político delicado, ya sea por la obligación de justificar públicamente una operación llevada a cabo con tanta reserva. Aún no está claro qué motivó la absoluta confidencialidad del procedimiento, ni cuáles serán los efectos institucionales y políticos de su revelación. Lo que se observa, sin embargo, es que la decisión marcó un punto de inflexión, desplazó parte del conflicto de los ámbitos abiertos a un territorio donde la lógica de la exposición y la supervisión es diferente. El centro del debate, más que el destino de un líder político, pasa a ser la forma en que las instituciones democráticas responden cuando operan en el límite entre la transparencia y la seguridad. Para quienes siguen la situación con atención sistémica, es fundamental observar las capas internas del funcionamiento institucional. No todo lo que determina el futuro político es visible en la superficie, y comprender los mecanismos discretos de la rendición de cuentas pública es lo que permite interpretar el comportamiento real de una democracia bajo presión. Este es el tipo de lectura que el canal seguirá ofreciendo.